Conceptos básicos. La química médica es una de las consideradas ciencias farmacéuticas con profundas raíces en la química y la biología. Esta ciencia se centra en la identificación o diseño, síntesis, optimización y desarrollo de compuestos bioactivos de la naturaleza orgánica, biotecnológica o inorgánica, que van a resultar adecuados para un uso terapéutico, conocidos como fármacos o principios activos. La combinación de un fármaco o varios en los excipientes que le dan una forma farmacéutica determinada con el fin de mejorar el efecto farmacológico se denomina medicamento. Dentro de este proceso, la primera etapa en química médica es la identificación o diseño de las moléculas candidatas a fármaco. Estos compuestos van a tener una actividad biológica de interés y un conjunto de propiedades físico-químicas y ADMET, que significa absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad, que van a hacer que un compuesto químico sea adecuado como fármaco para el uso humano o uso veterinario. La farmacología clásica está basada en productos naturales, sustancias de origen animal y vegetal, que históricamente han tenido una acción y un uso como fármacos. Se ha desarrollado y obtenido un conocimiento básico y fundamental sobre el cual se apoya el día de hoy el descubrimiento y el diseño de nuevos fármacos. La obtención de nuevos fármacos se puede llevar a cabo tanto en el descubrimiento de nuevos productos naturales como por el diseño racional de nuevas entidades químicas y biológicas y la síntesis de estas. ¿Cuál es la hipótesis fundamental? Para el diseño de fármaco clásico es que la acción exitosa de un fármaco en el cuerpo humano va a depender de las interacciones moleculares entre el ligando, que es el fármaco, y el sitio activo o el interés de una macromolécula diana, que esta puede ser proteínas, receptores celulares, ácidos nucleicos. La fuerza de esta interacción viene determinada por la ubicación espacial de los átomos del ligando, la naturaleza electrónica de estos átomos e interacciones físico-químicas con la macromolécula diana. En la actualidad, el diseño racional de fármacos se realiza empleando dos aproximaciones diferentes. Por un lado está el diseño basado en la estructura de la diana y por el otro lado está el diseño basado en ligandos conocidos. Cuando se conoce la diana terapéutica involucrada en la patología, se emplean diferentes aproximaciones que pueden ser experimentales o teóricas. Estas aproximaciones nos van a ayudar a determinar la estructura tridimensional de la diana, es decir, de la proteína. En el caso, por ejemplo, de proteínas, pues la parte experimental sería los cristales que se encuentran en la base de datos PDB, o teóricas, si no se encuentra en esa base de datos, se puede hacer modelado molecular para predecir la estructura tridimensional de la proteína. Y bueno, aquí tendríamos que ver las diferentes conformaciones pues de la proteína, ¿no? Uno de los fines es poder aplicar diferentes técnicas computacionales basadas en la interacción de la diana y el ligando o receptor o ligando. Esto puede ser para ayudar al diseño racional de fármacos de un modo eficaz. ¿Qué metodologías hay? Diseño de novo, docking molecular, que es el que vamos a ver.
En caso de no conocer la diana de interés, se pueden emplear estudios teóricos basados en la actividad y propiedades de los ligandos, como CUSAR, farmacóforo, para comprender las claves químicas que permitan la actividad biológica de estas moléculas. Por otro lado, las propiedades ADMET son de alto interés en el diseño de fármacos. Para que un fármaco pueda tener una actividad farmacológica efectiva, debe haber una concentración adecuada de este en el órgano diana. La farmacocinética es la encargada de analizar los tiempos en que los fármacos permanecen dentro de nuestro cuerpo, es decir, la semivida, y en qué concentraciones, siendo las propiedades ADMET las que van a definir el comportamiento farmacocinético y toxicológico de los compuestos químicos. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde nos muestra cuál sería pues el metabolismo. Puede ser administrado por vía oral, intravenosa, administración tópica, intramuscular, ¿no? Y cada uno de estos pues va a tener una diferente distribución y diferentes caminos, ¿no? La absorción de un fármaco es el proceso por el cual el fármaco pasa del sitio de administración a la circulación sistémica atravesando las membranas. Una absorción ideal se corresponde a un proceso rápido en el cual el fármaco se absorbe completamente con la mínima variación. La vía de administración oral pues es la más conveniente y preferida por el apego farmacéutico. El apego terapéutico es mucho mejor que un humano pues se tome las pastillas a aplicarse una inyección o algo tópico, ¿no? Tras la administración oral de un fármaco, estos deben de solubilizarse para poder pasar a través de las membranas celulares intestinales, a través de una difusión pasiva, procesos mediados por transportadores o procesos de transporte activo para así acceder a la circulación sistemática. Es el paso de las moléculas de la circulación sistémica al espacio extravascular lo que se denomina distribución de los fármacos. Este proceso tiene una gran importancia, ya que la mayoría de las dianas terapéuticas no se encuentran en el sistema vascular, sino en diferentes órganos. Entonces se debe de absorber, pero también se debe dirigir a los órganos donde nosotros queremos que se efectúe. Por ejemplo, si queremos que sea un tratamiento para cáncer, pues los fármacos deberían de irse hacia las células tumorales o hacia los órganos afectados para inhibir el crecimiento tumoral o otras cosas, ¿no? El proceso de distribución de un fármaco va a estar controlado por la difusión pasiva a través de las membranas lipídicas, los transportadores activos y la unión de los fármacos a proteínas plasmáticas y en tejidos, siendo la difusión pasiva el proceso por el cual que la mayoría de los fármacos se van a distribuir. La distribución generalmente es rápida, siendo las moléculas más pequeñas y lipofílicas las que mejor atraviesan las membranas por difusión pasiva. A mayor tamaño y mayor polaridad de las moléculas, este tipo de transporte se ve más impedido. En el caso de las moléculas que necesiten actuar en el sistema nervioso central, la penetración de un fármaco es diferente en varios aspectos. El sistema nervioso central está separado del torrente sanguíneo por una barrera hematoencefálica. Esta barrera está formada por células endoteliales de los capilares cerebrales, siendo su característica principal la impermeabilidad de la pared de los capilares. Y esto se debe a las uniones estrechas complejas y una baja actividad endocítica. La mayoría de los fármacos que van a penetrar el sistema nervioso central por difusión pasivo a través de las células endoteliales
pues depende de su lipofilia, grado de ionización, peso molecular, aunque algunas pueden usar transportadores endógenos específicos. Entonces aquí vamos a depender en el diseño de los fármacos, de la selección de los ligandos, de los compuestos. Tenemos que ubicar no solamente pues la proteína estructural, sino llevarlo al cuerpo humano, ¿no? En dónde se encuentra esa proteína, se encuentra en el sistema nervioso central, en dónde, ¿no? Para ir viendo qué propiedades físico-químicas queremos o necesitamos para este fármaco, ¿no? Porque no solamente es que se una a la proteína con una gran afinidad determinado por Dawkins, sino también garantizar de que ese fármaco, ese compuesto, llegue al sitio de acción. No importa si es muy afín, tiene una gran afinidad y el efecto biológico a nivel in vitro pues es muy bueno, ¿no? Si no se puede ir al sitio donde nosotros necesitamos que se encuentre para que se una a la diana. El metabolismo de los fármacos. Es la primera de las dos etapas necesarias para la eliminación de los xenobióticos del cuerpo humano. Se trata de la biotransformación de los fármacos, mediante la actuación de enzimas para modificar químicamente los compuestos más lipofílicos en los compuestos más hidrofílicos, los metabolitos, que pueden ser excretados en la siguiente etapa. Las enzimas encargadas del metabolismo se encuentran principalmente en el hígado, siendo el metabolismo hepático uno de los más estudiados para el desarrollo de fármacos. La excreción de fármacos es la fase en la que los fármacos y los metabolismos son eliminados del cuerpo humano. Principalmente la excreción pues se va a producir a nivel hepático y a nivel renal, aunque también se excretan por la piel, por medio de la sudoración o a nivel pulmonar. El efecto tóxico. El efecto tóxico inducido por fármacos es un factor que debe evitarse, ya que uno de los requisitos fundamentales de un fármaco es su seguridad. Los efectos tóxicos se pueden clasificar en 3 tipos, en función de su mecanismo. La toxicidad intrínseca a un compuesto químico, la concentración del fármaco de manera localizada en un órgano, la capacidad de eliminar la sustancia química y hacer frente a los daños que puedan producir. Las propiedades ADMET. En el estudio de las propiedades ADMET de los fármacos, en 1997, Lipinski propuso algunas de las cualidades que deben de presentar un fármaco para su absorción oral. Las propiedades tipo fármaco propuestas, conocidas más comúnmente por la regla de los 5, han marcado el diseño de fármacos desde entonces. Aquí, no es que sean 5 reglas, sino porque el número 5 tiende a repetirse. Los requisitos que deben de cumplir un compuesto químico para tener cualidades tipo fármaco son: no deben de contener más de 5 átomos donadores de enlaces de hidrógeno. No deben contener más de 10 átomos aceptores de enlaces de hidrógeno. Poseer un peso molecular inferior a 500 Dalton. Debe poseer un coeficiente de partición octanol de agua o log-P inferior a 5. Estas propiedades físico-químicas son las de modo general las más influyentes en la solubilidad acuosa y absorción oral de los fármacos. Entonces aquí vamos viendo que necesitamos que primero el fármaco se una a la proteína, ¿no? Después ciertas propiedades físico-químicas y propiedades ADMET que nos van a ayudar a la eficiencia real del fármaco en el cuerpo, ¿no? Sin embargo, va a haber otros ensayos que también vamos a realizar que nos van a poder medir ciertas cosas.
¿no? Entre ellos están los ensayos preclínicos y clínicos. Tras la investigación básica, las moléculas que resultan más prometedoras son estudiadas en modelos celulares y animales para evaluar su seguridad y actividad biológica. Los ensayos preclínicos son estudios de experimentos in vitro o en vivo, ¿no? Que pueden ser cultivos celulares y luego en modelos animales, en los que el principal objetivo es evaluar de forma rigurosa la seguridad de compuestos y las expectativas de eficacia antes de empezar con ensayos clínicos en humanos sin exponerlos a un riesgo injustificado. Los estudios de seguridad se realizan por lo regular en dos especies, un roedor y otra no roedor, y se estudian efectos toxicológicos generales, como toxicidad aguda, subaguda y crónica, carcinogenicidad, genotoxicidad y teratogenicidad. Los estudios de toxicidad aguda van a evaluar los efectos producidos sobre el animal después de única exposición del fármaco. La toxicidad subaguda analiza la exposición de dosis repetidas en un periodo de tiempo que no va a superar más del 10% del periodo de vida del animal. Y la toxicidad crónica se evalúa los efectos adversos que ocurren como el resultado de una dosis repetida del fármaco durante la mayor parte de vida del animal, lo cual es mayor al 50% del periodo de vida del animal. En los estudios de carcinogenicidad se evalúa si se puede producir tumores en los animales, ¿no? Es decir, nos va a causar daño al material genético, puede ser mutagénico, causando daños genéticos transmitibles por herencia, como los carcinogénicos. Los estudios de heterogenicidad van a estudiar los efectos hacia el sistema reproductivo neuroendocrínicos de un adulto, de un embrión, el feto, el neonato y el mamífero prepuberal. Todos estos estudios aportan una aproximación acerca del comportamiento y seguridad que podría tener un fármaco si fuera administrado a humanos. Esta fase puede llegar a durar 3 años o más. Y pues lamentablemente existen miles de compuestos que no pasan la siguiente fase. Se estima que por cada 250 compuestos en la preclínica, solo 5 van a entrar en la siguiente investigación clínica. Los ensayos preclínicos pues nos van a ayudar a descartar pues ciertos compuestos o la mayoría, ¿no? Entonces, aquí puede ser muy costoso el estar analizando muchos compuestos y es por eso que por medio de análisis bioinformáticos o de modelado molecular nos ayudan cada día más a ir prediciendo los efectos tanto cancerogénicos, teratogénicos, de toxicidad, de administración, de absorción, por medio de las propiedades físico-químicas que contiene pues el compuesto, y además esto está enriquecida pues por medio de cada uno de los descubrimientos que se van a ir agregando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Uno de los éxitos de el modelado molecular o el diseño de fármacos asistido por computadoras es esto, que no es solamente en cálculos matemáticos, ¿no? Sino va juntando toda la información que nos ayuda a ir teniendo mayor conocimiento. Entonces las bases de datos, las minerías de datos se van nutriendo pues conforme va pasando pues el tiempo, ¿no? Entre mayor información pues va a haber mayor forma de ir evaluando y de ir prediciendo con mayor efectividad pues estos ensayos. Claro, no podemos hasta la fecha sustituir los ensayos clínicos y preclínicos con la parte
in silico, ¿no? Sino lo que se hace es poder explorar una gran cantidad de posibles fármacos y nos da la posibilidad de evaluar millones y miles de compuestos y quedarnos con los mejores candidatos, y esto lo hace de manera más rápida y menos costosa. No es lo mismo evaluar 10.000 fármacos o posibles compuestos a nivel in vitro, a nivel ensayos preclínicos y después los clínicos, ¿no? Entonces son etapas que van ayudando a mejorar la rapidez de la obtención de fármacos y garantizar que estos fármacos realmente pasen los ensayos preclínicos y también los ensayos clínicos. Bueno, los ensayos clínicos son necesarios para conocer si el comportamiento del fármaco en los pacientes a los que va destinado es adecuado y si se consigue realmente la eficacia en el tratamiento de la enfermedad a la que se dirige con un perfil aceptable de acuerdo a las reacciones adversas. Los ensayos clínicos van a estar compuestos por 4 fases: la fase 1, la 2, la 3 y la 4. La fase 4 es la farmacovigilancia. La fase 1 se va a realizar en un número pequeño de voluntarios sanos, entre 20 y 100, con el objetivo de conocer el rango de dosis, la dosis más baja en la que actúa y la dosis más alta en la que puede ser tomada sin causar daño, y sus propiedades ADME. La fase 2 se encarga de analizar la seguridad de los pacientes. Se realiza en varias decenas de pacientes y su objetivo es evaluar los efectos secundarios, buscando dosis adecuadas y duración del tratamiento, si es posible obtener resultados preliminares de la eficacia del fármaco. En la fase 3 se evalúa la eficacia del fármaco, llevando a cabo de varios de miles de pacientes, distribuidos en diferentes grupos según estén expuestos al nuevo medicamento, a un medicamento ya conocido para tratar esa enfermedad o placebo, así obteniendo evidencias o pruebas definitivas sobre su eficacia y su seguridad, y suele durar entre 1 y 4 años. Bueno, en esta fase 3, como ven, primero se evalúa pues la seguridad, se utiliza y la eficiencia en personas sanas, ¿no? Sería la fase 1, luego la fase 2 en un grupo más pequeño. Pero ya en la fase 3 nosotros vamos a tener que comparar, este fármaco que utilizamos, que estamos proponiendo, ¿es mucho mejor a los que ya existen en el mercado o no? Entonces, o hacia el placebo, dependiendo, ¿no? Que bueno, por lo regular en ensayos, en cultivos celulares para evaluar el efecto biológico, en ensayos preclínicos, también se realiza esto, o sea, se hace una comparación entre la parte, el fármaco que se utiliza, un fármaco de referencia para el tratamiento, si es que lo hay, o un placebo, ¿no? Entonces, lo ideal es que este fármaco que nosotros vayamos proponiendo pues sea superior, ¿no? Que tenga mayor eficiencia, mayor afinidad y que la toxicidad generada o los efectos adversos pues sean mucho menores, ¿no? La fase 4, la última fase conocida como farmacovigilancia, en la cual se controla la situación del medicamento en el mercado con el objetivo de que este medicamento no produzca efectos adversos no descritos o previstos. Bueno, esta etapa pues es una etapa pues algo larga en la cual pues se va a vigilar el fármaco, ¿no? Y no es que no sea seguro, simplemente que una vez que ya está en el mercado no se deja de evaluar, ¿no? Para ver si existe un efecto que no se presentaba a plazos cortos, ¿no? Entonces es una forma de seguir evaluando y de seguir testeando, ¿no?
y bueno, pues si ese fármaco se presenta un efecto adverso, pues se retira, ¿no? Entonces esto es muy importante porque muchos fármacos han sido eliminados o retirados del mercado por ello, ¿no? Y esta farmacovigilancia nos permite tener la seguridad, ¿no?, de que esos fármacos pues van a ser evaluados constantemente, ¿no? Y eso hay una gran diferencia, por ejemplo, en productos naturales o suplementos que, bueno, ahí es el consumo, es ahora sí responsabilidad de las personas que lo consumen. No hay una farmacovigilancia como tal o tan estricta cuando es un fármaco, lo cual pues puede dejar escapar muchos suplementos o productos naturales con toxicidad, ¿no? Recuerden que los suplementos y los productos naturales, al fin y al cabo, cualquier molécula, aunque venga de una planta, de un animal, puede ser tóxico. Hasta el agua puede ser tóxica dependiendo de la concentración. Entonces, pues es importante pues esta fase 4. Todo el proceso, desde el diseño y optimización de un fármaco hasta su comercialización, si es que fue un fármaco exitoso, dura alrededor de 15 años y supone un alto coste en la industria farmacéutica. Bueno, esta referencia es cuando, sobre todo, cuando se hacía el fármaco sin meter la parte computacional, ¿no? Y hay otras técnicas que acortan esa brecha en lugar de 15 años y los costos. Muchos de ellos pues son las bases de datos a nivel de modelado molecular, así como otras técnicas no solamente de diseño de fármacos, sino lo que se llama el reposicionamiento de fármacos. Es decir, todos esos fármacos que ya que están en el mercado, que ya han sido o están en una fase 4 en farmacovigilancia con otro uso terapéutico, es buscarle otro uso terapéutico, ¿ok? Este fármaco pues sirve para cuestiones cardíacas, ok, pudiera ser que sirva para eliminar un tumor en específico con ciertas condiciones o ciertas modificaciones, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Entonces, como ya se conoce todo este proceso toxicológico, de absorción, de seguridad y de farmacovigilancia, pues suelen ser más exitosos, ¿no? Lo único es que pues nos reduce pues las opciones de encontrar fármacos, ¿no? Entonces hay varias técnicas que se van utilizando para mejorarlo, ¿no? Y bueno, aquí está un esquema donde pues por qué un fármaco no es exitoso, ¿no? Vemos que la mayor es por la farmacocinética, por la eficacia y la toxicidad, ¿no? Ya de ahí pues por efectos adversos, razones comerciales. El largo proceso y el alto coste que se supone el desarrollo de un fármaco junto a la baja tasa de éxito supone una barrera difícil de pasar. Por lo tanto, desde la academia como la industria se han desarrollado diferentes aproximaciones y metodologías que aceleren el proceso de identificación del mejor candidato, a desarrollar optimizándolos con resultados finales y minimizando costes y tiempo. Una de las estrategias que se han aplicado con mayor éxito y aceptación es la aplicación de modelado molecular en química médica para la optimización del proceso del descubrimiento de nuevas moléculas bioactivas, la racionalización de la optimización de los compuestos o los posibles candidatos y la mejoría de sus propiedades farmacocinéticas o toxicológicas. ¿Existe en realidad algún fármaco que esté comercializado y que haya sido diseñado por un ordenador? Pues esa es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? O sea, estudiamos modelado molecular, trabajamos a nivel in silico, pero ¿realmente existen fármacos?
que han sido comercializados y se han diseñado por un ordenador? Pues esta pregunta pues ya ha sido y primero antes de responder pues bueno, estos métodos, los métodos computacionales que hoy en día existen, en realidad son una herramienta útil para la identificación y optimización de fármacos. Pues sí, o sea, actualmente el desarrollo de los métodos computacionales han ayudado a la mejoría de la optimización de fármacos. Y pues la respuesta, pues sí, o sea, sí se ha logrado. Y esto se debe al desarrollo de técnicas englobadas en el modelado molecular. Entonces, en este módulo pues vamos a aprender y en los siguientes módulos cómo hacer un modelado molecular, ¿no? Desde técnicas de docking, dinámica molecular, para llegar a entender las interacciones moleculares de los fármacos, o de las biomoléculas. Pero si también queremos trabajar en el diseño de fármacos, pues nos va a dar las herramientas de docking y dinámica molecular de poder optimizar estos fármacos, ¿no? De poder analizarlos, entender y descartar aquellos que no funcionan y quedarnos con los mejores para pasar en los ensayos preclínicos y clínicos, ¿no? Bueno, primero vamos a ver qué es modelado molecular. El modelado molecular va a abarcar todos los métodos utilizados para predecir y simular computacionalmente el comportamiento de las moléculas. La química computacional, la bioinformática y la quimioinformática, incluso inmunoinformática, se engloban en el modelado molecular para estudiar sistemas moleculares que van desde sistemas pequeños hasta sistemas biológicos grandes. Las técnicas computacionales han vivido un gran avance en las últimas décadas. Y esto se debe a los impresionantes avances que se consiguen en las ciencias informáticas, que han aportado un gran soporte técnico a las ideas y conocimientos en las que se estaban desarrollando desde a mediados del siglo XX. Es por ello que es necesario la apreciación de algunas investigaciones que han desembocado en las técnicas computacionales actuales. Bueno, vamos a ver un poquito de historia, qué es lo que ha pasado, ¿no? Las primeras valoraciones cuantitativas de las propiedades moleculares mediante las representaciones de mecánicas simples a nivel atómico que vienen pues desde el trabajo de Hill, de Meyer y de Barton, ¿no? Entonces vamos a tener aquí primero esas valoraciones cuantitativas de las propiedades moleculares. Todos esos trabajos se realizaron sobre conformaciones de diferentes moléculas orgánicas. En el trabajo de Hill, pues añade en la expresión matemática la energía potencial de los elementos que se mantienen aún en la actualidad en los campos de fuerza. Los campos de fuerza son muy importantes para docking y dinámica molecular. Meyer, estos dos propusieron el uso de términos exponenciales para la descripción del impedimento estérico. Los primeros cálculos para las conformaciones elegidas o para moléculas simples se llevaron a cabo manualmente. Entonces utilizaban calculadoras, ¿no? Y bueno, algunos investigadores que fueron pioneros en 1951 llevaban a cabo modelos construidos a mano en metal o madera para la medida de parámetros geométricos. Y bueno, la importancia del cálculo cuantitativo de las interacciones no enlazantes o estructuras tridimensionales de las moléculas orgánicas empezó en 1960. Y bueno, este trabajo, pues que va a mostrar la preferencia de esferas suaves frente a esferas duras en el análisis de estructuras de algunos hidrocarburos, llegando a proponer que algunos de los primeros parámetros de estos. A partir de la década 60
y gracias a las primeras computadoras en todos los campos de la ciencia, se produjo una rápida expansión de los métodos de mecánica molecular, porque pues ya no se hacía en calculadora, ¿no? Conforme pues hubo computadoras y se fueron mejorando las computadoras, pues los cálculos son más rápidos y más certeros. En 1961 Weber fue el primero en proponer el uso de las coordenadas cartesianas de los átomos. Entonces aquí lo que llamamos el PDB se fue agregando, ¿no? O sea, ¿dónde están exactamente cada uno de nuestros átomos? Aparte de las coordenadas internas, como por ejemplo distancias de enlaces, ángulos de enlace o torsionales, para la minimización de energías no enlazantes. En el 73, pues aumentaron las aproximaciones de la mecánica molecular a hidrocarburos más complejos, incluyendo sistemas con electrones deslocalizados. Basándose en su publicación de Allinger y Sprague, se desarrolló el campo de fuerzas de mecánica molecular y programa informático M1, el cual pues ha ido creciendo y se han generado campos de mecánica molecular MM2, M3, M4, ¿no? Han ido mejorando, ¿no? Entonces aquí vemos cómo ha ido evolucionando pues estos campos de fuerza. Y bueno, estamos hablando de campos de fuerza, pero ¿qué es un campo de fuerza? Un campo de fuerza se entiende que son las funciones y parámetros utilizados para calcular la energía potencial de un sistema de átomos en mecánica molecular. Los parámetros de las funciones de energía pueden derivarse de experimentos en física o química o cálculos de mecánica cuántica o ambos. Uno de los primeros en realizar aproximaciones de las interacciones intermoleculares nos generó datos estructurales y termodinámicos de cristales, de moléculas orgánicas para ajustar los parámetros de las funciones potenciales átomo a átomo para cálculos de energías de interacciones no enlazantes. Además, se propuso considerar las interacciones de átomos no unidos en una molécula y los átomos de diferentes moléculas utilizando las mismas expresiones matemáticas y los mismos parámetros, lo que hizo posible aplicar la mecánica molecular en aproximaciones a biopolímeros. En fin, muchos de estos trabajos pues se fueron modificando y generando mejoras en las funciones de potenciales no enlazantes y añadiendo nuevos términos energéticos. En la década de los 60 se llevaron a cabo las primeras aproximaciones de mecánica molecular a estructuras proteicas. Y bueno, los principales problemas de la mecánica molecular tuvo la aplicación fueron la construcción de modelos tridimensionales de estructuras macromoleculares, la predicción del plegamiento de las proteínas y el refinamiento de las estructuras obtenidas a partir de los datos experimentales. Sin embargo, Ramachandra diseñó un método matemático en el cual, lleva su nombre, es la gráfica de Ramachandra, capaz de calcular usando expresiones matemáticas para las coordenadas atómicas y tomando la distancia de enlace y ángulos de enlaces de valores fijos en el mapa bidimensional de las conformaciones posibles y no posibles de péptidos. Entonces aquí Ramachandra pues nos muestra una forma de evaluar la calidad de nuestras proteínas o nuestros péptidos dependiendo de diferentes de las conformaciones o cómo está plegada la proteína, ¿no? Al comienzo de la utilización de los ordenadores y de los cálculos teóricos se podía llevar a aproximaciones de medio año en cálculo, ¿no? Sin embargo, ahorita pues ya prácticamente se puede utilizar en horas, incluso días. Y bueno, va a haber algunos cálculos que pues sí nos va a tardar meses, pero no son otro tipo de aproximaciones, ¿no?
El avance de las ciencias informáticas ha permitido que en la actualidad estos cálculos se realicen usando métodos de mecánica molecular o mecánica cuántica, siendo uno de los experimentos básicos para la validación tanto de las estructuras obtenidas experimentalmente como la preparación de modelos computacionales. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que tanto las estructuras experimentales como los modelos que han sido predichos por métodos computacionales son evaluados a partir de la mecánica molecular o mecánica cuántica. En 1969, se publicó el primer refinamiento de la mecánica molecular de una estructura proteica obtenida mediante rayos X, que fue la mioglobina y la lisozima. En la década de los 70, se produjeron grandes avances. En ellos, primero se describió la primera dinámica molecular, ¿no? Que fue, obviamente no fue una proteína, pero fue una molécula polar, ¿no? El agua. La aplicación del campo de fuerza para el refinamiento de estructuras cristalográficas y las aproximaciones de dinámica molecular. Y también se desarrollaron los campos de fuerza de las moléculas de agua, lo cual esto es muy importante. Una de las cosas en dinámica molecular es que nosotros podemos tener un solvente explícito, ¿no? Nosotros tenemos el solvente explícito y no un solvente implícito que está calculado por operaciones matemáticas. El tener un solvente explícito en nuestra dinámica molecular, en nuestro sistema, nos confiere mayor exactitud de cómo los otros átomos se van a comportar, porque el solvente está ahí y modifica las interacciones y el comportamiento de las biomoléculas que nosotros estamos analizando. Los avances en la parte electrostática de las proteínas, complejos enzimáticos, enzima sustrato, en solución, esto nos ayudó a tener ya aplicaciones al área farmacéutica, ¿no? Los grandes avances de las técnicas de modelado molecular para poder estudiar con mayor precisión desde la reactividad de los compuestos orgánicos hasta el comportamiento de disolución de grandes biomoléculas es gracias al Nobel de Química en 1998, el cual desarrolló métodos computacionales de química cuántica. Y también en el 2013 por el desarrollo de modelos multiescala para sistemas químicos complejos. Entonces, la mayoría de los programas y campos de fuerza utilizados del día de hoy para los estudios de molécula pequeña a grandes biomoléculas, están basados en todos esos pioneros y sus colaboradores, ¿no? Y aparte de, todos esos investigadores que fueron agregando, y sobre todo, si nos damos cuenta, van nutriendo el campo de fuerza, que más que nada es entender el comportamiento del movimiento e interacción y formación de enlaces de los átomos. Y estos átomos se van a comportar de acuerdo a que están unidos, ¿no? No es el mismo el carbono que se encuentra en un aminoácido al que se va a encontrar en una membrana lipídica, o un aminoácido con mayor flexibilidad, un aminoácido con menor flexibilidad, un aminoácido que se encuentra en una estructura secundaria en forma de alfa hélice, hojas plegadas, o en forma de loop, o en forma desordenada, ¿no? Entonces debemos de entender que aunque son los mismos átomos, la forma en que se van construyendo y van conformando esta interacción para formar subunidades biomoleculares como son aminoácidos, fosfolípidos,
carbohidratos como la glucosa, en fin, una gran cantidad de estos pequeñas moléculas que se van formando, por ejemplo el DNA, que tiene sus componentes de adenosina, ácidos glucósidos. Toda esta información pues nos va a dar un comportamiento, ¿no?, diferente de cada una de las biomoléculas, ¿no? Entonces todo eso se ha ido agregando a través de los años y se ha ido mejorando. Y el éxito de docking y dinámica molecular es que se ha demostrado que el comportamiento biológico que tiene una gran representación, es decir, de acuerdo a los datos que yo agrego, puedo representar un sistema biológico con una gran aproximación y por lo tanto determinar el comportamiento de las biomoléculas. Bueno, esa es la primera parte y vamos a ir agregando más información. Ya llevamos un poquito de tiempo y voy a subir pues otros videos para ir estudiando, ¿no?